cada principio ya no solamente era algo que sabía aquí, sino que se convertía en una marca de mi vida, en una experiencia que ahora ya formaba parte de mi realidad, de mi caminar. Y así he ido conociendo a Dios. En una relación tienes que caminar con la otra persona, dar tiempos a la relación, tener a veces momentos de alegría, de tristeza juntos, pero un matrimonio, una crianza de hijos o una amistad no se puede cimentar en simplemente de vez en cuando escribirnos o llamarnos o en decirnos, oye, eres muy importante para mí. Tenemos que caminar juntos, tener una experiencia juntos. Igual es con el Espíritu Santo. Él no puede ser una persona que está arrinconada en nuestra propia vida, en nuestra experiencia, sino que tiene que tomar el lugar central y convertirse en nuestro mentor, en nuestro maestro, en nuestro mejor amigo, en aquel que nos guía, y vamos a ir conociendo su dulce voz, vamos a ir conociendo el poder, cuando somos débiles, el poder del Espíritu Santo para poder vencer nuestros límites, para poder vivir en libertad y en victoria. El Espíritu Santo es maravilloso. Él nos revela la voluntad del Padre. Él nos abre la Escritura. Él realmente nos da paz en momentos donde deberíamos tener ansiedad. Tienes que experimentar su abrazo, su amor, su consuelo, que no te lo cuenten tú mismo. Tienes que descubrirlo y debemos crecer en ello más y más. Cristo tuvo su experiencia en la tierra y nosotros como discípulos seguimos sus huellas y cada uno de nosotros debemos tener nuestras experiencias con Dios. Corrie ten Boom visitó la India en una ocasión y en concreto predicó en un seminario. Al final se acercó un estudiante, llevaba con una enfermedad crónica muchos años y le dijo a Corrie: cuánto me gustaría, Corrie, que fuese verdad eso que dices, que el Señor sana, pero la verdad es que me han enseñado aquí en este seminario que esos milagros son para otro tiempo. Amigo, le dijo Corrie ten Boom, sabes, yo no te hablo de libros, no te hablo de teologías, de doctrinas, sino de lo que he experimentado viajando por el mundo entero y contando mis propias experiencias. He visto los milagros de Dios y que el Señor sana. Él puede sanarte hoy, aquí mismo. Y que quizás tu teoría sea desbancada por la realidad. Y le gustaría orar por mí, Corrie. Dios quiera que así suceda. Vamos a hacerlo, vamos a orar. Corrie oró con aquel seminarista y fue sanado en aquella misma hora. Evidentemente cambió su doctrina y comenzó a creer que sí, que el Señor llevó nuestras enfermedades y su sanidad está a nuestro favor también en este tiempo. Solamente debemos creerlo y pedirlo. Quizás tienes muchos pensamientos acerca de, no sé, acerca de si Dios puede o no puede usar a una mujer. Y tienes tu doctrina, tu esquema en la cabeza. Pero cuando ves a mujeres usadas por Dios poderosamente, esa experiencia, esa evidencia, hace que muchos libros tengamos que dejarlos a un lado y decir, verdaderamente Dios usa a quien quiere y como quiere. Por eso digo, necesitamos un cristianismo práctico. He visto a hijos de Dios que de repente acumulan rápido un conocimiento bíblico, recitan de memoria versículos de la Biblia, te citan páginas web o diferentes escritores, autores, pero no saben ni siquiera tener paz en un momento de tensión matrimonial, no saben resolver sus diferencias con otro hermano de la congregación, todavía no han sido bautizados con el Espíritu Santo, en fin, han querido crecer mucho en lo intelectual, pero Dios nos va llevando a un paso y en un ritmo, construyendo sobre la base de nuestra amistad, de cómo Él se nos revela día a día y poco a poco. Sin prisa, pero sin pausa. Así tenemos que ir creciendo. A ese seminarista: mira, yo no voy a discutir contigo de doctrina, de teología, pero déjame orar por ti. Y si Dios te sana, vas a ver que Él sigue haciéndolo hoy. Yo también te puedo decir, mi experiencia es que Él sigue bautizando con el Espíritu Santo
hoy. Mi experiencia es que es un Dios que habla en la Biblia y también de muchas otras formas, en sueños, proféticamente en la iglesia, en la voz interna del Espíritu Santo. Mi experiencia es que Jesucristo tiene poder para echar demonios, para romper cadenas, para transformar a pecadores. Mi experiencia es que Dios es fiel y aun cuando yo le he fallado he comprobado su gracia, su amor. Te hablo de no lo que me ha enseñado alguien, lo que se me ha revelado, lo que he vivido en el camino con Jesús. Y así también que tú puedas hablar a otros con esa autoridad de lo que has vivido, de lo que has experimentado. Y quiero terminar esta reflexión precisamente hablando de que cada generación necesita su propia experiencia con Dios. Mis hijos necesitan tener una revelación personal y directa. De hecho, estoy seguro de que el Señor los marca en milagros de sanidad, los marca en experiencias concretas, puntuales, quizás en un campamento, quizás en un momento de oración, quizás en un sueño se les revela. Pero he visto cómo Dios quiere que pongan el cimiento, basen su fe, no en la experiencia de papá o de mamá o de la iglesia, de mis abuelos, de los pastores, sino que basen su fe en su propia experiencia y su propia revelación con Dios. De esto habla precisamente Jueces, el libro de los Jueces, capítulo 3. Y es que había una generación que había conocido al Señor y las victorias de Dios, pero otra generación no. Entonces, en Jueces, capítulo 3, verso 1 dice: y estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel, es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. Esto fue solo para que las generaciones de los hijos de Israel conocieran la guerra, aquellos que no la habían experimentado. ¿Te das cuenta? Dios usa el tema de que unas naciones han quedado aún en la tierra de Canaán para que una nueva generación tenga sus propias experiencias en guerra. Porque la generación de Josué y de los que sobrevivieron a Josué, ellos vieron la gloria de Dios en dificultades, en estrechez, en batallas contra los enemigos. ¿Por qué es así? Casi siempre, cuando más conoces a alguien, es cuando la cosa se pone fea. ¿Verdad que sí? En lo humano, dice que si quieres conocer a alguien, que llegue el día del hambre o que llegue el día de la adversidad. En el jiji, jajaja, todos somos muy amables, pero cuando estás en apuros, cuando estás pasándolo mal, ahí es donde compruebas los amigos verdaderos y los que están a tu lado, a tu alrededor, en los que te puedes apoyar. El Señor, cuando más se revela a nuestra vida, es precisamente en la debilidad, en la enfermedad, en la necesidad, en un coronavirus, en una pandemia, en una catástrofe. Ahí vemos cómo Él se convierte en la mano que nos levanta el día que estamos deprimidos, el sanador que toca nuestra vida y nos da sanidad, el proveedor cuando no tenemos nada en la despensa y alguien llama al timbre, el Señor me ha movido a traeros esto, y nos trae una ofrenda, una caja de alimentos. Ahí es cuando vemos a ese Dios que te das cuenta, Él cuida de tus hijos en momentos donde nuestra mano no llega, su mano sí llega para cuidar a nuestros hijos. En las malas noticias, en la adversidad, descubrimos ese Dios tan maravilloso y amoroso que tenemos, ese Padre incondicional, de amor incondicional. Dios dejó a Israel en medio de enemigos para que también esa nueva generación tuviese sus experiencias de vencer, de pelear, de descubrir que en sus fuerzas no podían y solo obedeciendo y solo con la intervención divina iban a poder conquistar la tierra. Entonces yo le digo a los jóvenes, tú vas a tener tus propias batallas, diferentes a las batallas de la otra generación. Tú vas a descubrir a Dios en tus exámenes, en tu ausencia de trabajo, en el reto de conocer a tu chico o a tu chica,
en ese momento en el que quizás hay un aborto, a nadie le gusta, pero esas lágrimas las pasamos muchos de nosotros y el Señor viene a consolarnos en esos momentos para que tú también consueles a otros. Tú vas a poder conocer o descubrir a Dios en tus guerras, en tus retos. Se te va a revelar y vas a ser experimentado. Mira, Saúl estaba experimentado a pelear con armas. Era el rey y había capitaneado a Israel. Pero cuando David va a vencer a Goliat, las armas de Saúl no le servían a David, porque David no estaba experimentado con ellas. David estaba experimentado con la honda, con la vara, con su ropa de pastor, había luchado contra el oso, contra el león. Lo que quiero decirte es que tú vas a tener tus propias experiencias y te vas a convertir en un siervo de Dios experimentado en unas áreas. Conforme conoces la Escritura, entonces te familiarizas con unos pasajes y los puedes usar. De alguna manera, el Señor rompe una cadena en ti, te liberta y eso te da autoridad para ayudar a otros. Descubres a Dios en tu experiencia, quizás en un momento donde, como digo, no tienes trabajo y se abre una puerta de trabajo o Él te da ingenio para crear tu propia empresa y eso te va haciendo experimentado en depender de Dios. Curte tu fe, desarrolla una dependencia y eso son las armas que vas acumulando. Es el mundo espiritual que se va creando en tu interior y a tu alrededor para que enfrentes los nuevos desafíos y para que sirvas a tu propia generación. David no estaba experimentado a pelear con las armas de Saúl, no le servían, sino con las suyas propias pudo enfrentar al gigante. Y te digo una cosa, cuando venga una prueba a tu vida o un gigante a tu vida, no estés pensando qué haría este o el otro, o las armas que tiene mi padre o las armas que tiene mi pastor. Piensa en lo que Dios te ha dado a ti. ¿Cuál es tu vara, tu cayado, tu honda o tu espada? ¿Cuáles son las armas con las que ya estás familiarizado? ¿Qué textos de la palabra arden en tu corazón? ¿Qué vivencias has tenido con Dios que te llenan de seguridad para poder pelear contra ese gigante? A veces cuento esta experiencia real o esta anécdota de un joven que tenía que orar por una endemoniada. Tenía solamente 12, 13 años. Y su padre era el pastor de la aldea. Esto sucedió en China, pero no estaba. Le tomaron a él, le llevaron al galope a orar por la endemoniada y se encuentra una mujer atormentada. Todos están esperando en la familia que el hijo del predicador, el hijo del pastor, tenga autoridad para echar el demonio. Y en esa encrucijada el joven dice, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes lo que hizo? Lo único que sabía hacer, cantó unos cánticos, porque eso sabía hacerlo. Su padre lo hubiese hecho diferente, seguro, porque tenía experiencia de otra forma. Pero aquel joven empezó a construir su propia historia y llevó a la práctica lo que sabía hacer, cantar unos cantos. En las cosas del Espíritu no vale la experiencia de otro, nos puede inspirar, nos puede enseñar, pero tú necesitas tener tu propia experiencia con Dios. Aún Jesucristo necesitó tener una experiencia terrenal para poder convertirse en el hombre que iba a salvarnos, el Salvador, el segundo Adán, el Señor de cielo y tierra y el Señor también de los reinos de este mundo, porque ha sido proclamado con autoridad, con poder Señor al resucitarle el Padre de entre los muertos. Su vida fue aprobada, tentado en todo, pero sin pecado.